Luis Alfredo Garavito. Conocido como La Bestia, Garavito es tristemente célebre por los brutales asesinatos de más de 200 niños. Su reino de terror duró toda la década de 1990, dejando un rastro de horror inimaginable. Cada escena del crimen era un testimonio de su crueldad. Las atrocidades cometidas por Garavito marcaron profundamente a Colombia. El país, ya plagado de conflictos internos, se encontró lidiando con la presencia de una figura monstruosa. Los métodos de Garavito eran salvajes. Atraía a sus víctimas con promesas de dinero o regalos. Una vez aisladas, las torturaba y las mataba. Su captura fue un momento de alivio y desesperación para una nación en duelo. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío. Su infancia estuvo marcada por la pobreza extrema y el abuso. Desde muy joven, Garavito sufrió a manos de su padre, quien era alcohólico. El abuso físico y emocional dejó profundas cicatrices en su psique. El entorno de Garavito era duro. Luchó por encontrar afecto y estabilidad. Su madre, a menudo abrumada por la brutalidad de su esposo, no pudo brindarle el amor y el cuidado que el joven Luis necesitaba. Esta falta de cariño contribuyó a su creciente resentimiento e ira. A medida que crecía, el comportamiento de Garavito se volvió cada vez más errático. Esta infancia oscura sentó las bases para los crímenes futuros de Garavito. El primer asesinato conocido de Garavito ocurrió en 1992. Se enfocaba en niños de entre 6 y 16 años, prometiéndoles pequeños obsequios o dinero. Sus víctimas eran a menudo niños de la calle, lo que los convertía en blancos fáciles. El patrón siempre era el mismo: atraer, aislar, torturar y matar. La brutalidad de sus acciones fue impactante. Garavito infligía torturas prolongadas a sus víctimas antes de finalmente acabar con sus vidas. Los cuerpos a menudo se encontraban con signos de abuso físico severo. Los investigadores notaron que muchos habían sido decapitados o desmembrados. Con los años, el número de víctimas de Garavito aumentó. Cuando fue detenido, Garavito había confesado haber asesinado a 140 niños. La caída de Garavito comenzó el 22 de abril de 1999. En la ciudad de Villavicencio, las autoridades encontraron el cuerpo de un niño. La escena tenía todas las características del trabajo de Garavito. Esta vez, sin embargo, tenían una pista. Un testigo había visto a Garavito con el niño poco antes de su desaparición. La policía actuó rápidamente. Rastrearon los movimientos de Garavito y lo arrestaron el 22 de abril de 1999. Inicialmente, lo negó todo, pero la evidencia era abrumadora. Muestras de ADN, fibras de ropa y declaraciones de testigos apuntaban a él. Bajo un intenso interrogatorio, Garavito finalmente confesó. Sus confesiones fueron escalofriantes. Describió en detalle cómo seleccionaba, secuestraba y asesinaba a sus víctimas. El nivel de detalle en sus recuerdos fue horripilante. Esta confesión fue crucial para asegurar su condena. El juicio de Garavito fue un evento histórico en Colombia. Comenzó en octubre de 1999 y fue uno de los casos más vistos en la historia del país. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, familiares de las víctimas y curiosos. Todos querían ver al hombre que había causado tanto dolor. El juicio fue exhaustivo. Los fiscales presentaron montañas de pruebas, desde informes forenses hasta las propias confesiones de Garavito. Los testimonios de las familias fueron desgarradores. Cada uno pintaba la imagen de un niño amado cruelmente arrebatado. Garavito fue condenado a 1.853 años y 9 días de prisión, la pena máxima permitida por la ley colombiana. Sin embargo, debido a las leyes colombianas que limitan las condenas, solo cumpliría alrededor de 40 años. Esto provocó indignación entre el público. Muchos sintieron que el castigo no se ajustaba al crimen. En los últimos años, las noticias sobre Garavito se han centrado en su salud. A partir de 2024, según los informes, padece un cáncer terminal. Esto ha reavivado los debates sobre su posible liberación. La ley colombiana permite la liberación por compasión de presos con enfermedades terminales. La posibilidad de su liberación ha provocado indignación generalizada. Muchos argumentan que Garavito no merece compasión.
El dolor y el sufrimiento que infligió son demasiado grandes. Familiares de las víctimas se han pronunciado, exigiendo que permanezca en prisión hasta su muerte. El gobierno enfrenta un dilema moral y legal. La liberación por compasión es un acto humanitario, pero ¿puede extenderse a alguien como Garavito? El público permanece dividido. Algunos creen que Garavito debería cumplir su condena completa, independientemente de su salud. Hasta ahora, no se ha tomado ninguna decisión. Los expertos han pasado años tratando de comprender a Garavito. Psicólogos y criminólogos han realizado extensas entrevistas con él. Estas han proporcionado información valiosa sobre su mente y sus motivos. Garavito ha sido descrito como un psicópata clásico, que no muestra remordimiento por sus acciones. Los investigadores han profundizado en sus antecedentes, buscando comprender qué lo llevó a cometer crímenes tan atroces. Muchos señalan su infancia abusiva y sus experiencias traumáticas. Sin duda, estos jugaron un papel, pero no explican completamente su transformación en un asesino en serie. Las entrevistas con Garavito han revelado a un hombre que está inquietantemente tranquilo sobre sus acciones. Habla de sus crímenes con un desapego escalofriante. Su falta de empatía y remordimiento sugiere una patología profundamente arraigada. Los crímenes de Luis Alfredo Garavito han dejado una huella imborrable en Colombia. El país aún llora la pérdida de sus niños. El dolor que sienten las familias de las víctimas es un recordatorio constante de los horrores que ocurrieron. Las acciones de Garavito han proyectado una larga sombra sobre la nación. Colombia ha aprendido muchas lecciones de esta tragedia. La importancia de proteger a los niños y la necesidad de un sistema legal más sólido son primordiales. El caso de Garavito ha puesto de manifiesto la necesidad de un mejor apoyo psicológico para las víctimas de abusos, para evitar este tipo de tragedias en el futuro. Recordar a las víctimas es crucial. Sus vidas fueron truncadas por un hombre que no mostró piedad. Sus historias deben seguir contándose para garantizar que tales horrores no se repitan jamás.